Good morning, Game Dev. Buenos días, Game Dev. Bien, por asuntos con la disformidad pasaron demasiadas cosas en un solo día. Y por otro asunto que no tiene tanto que ver con la disformidad, pero sino más bien una alteración voluntaria del tiempo y el espacio, el horario de verano nos regresó a aquella hora que nos quitó a principios de año. Bien, pasaron demasiadas cosas juntas. El YouTube-DL lo quisieron prohibir porque, bueno, lo mismo que en su tiempo pasaba con las videocaseteras, nada más que como la gente que programa no tiene un defensor como el Hannibal Bueno que defendió las VCRs de las productoras de cine. Otro asunto del que voy a hablar en otro episodio. También se discutió el asunto de los números ilegales, que son secuencias numéricas que si algún gobierno te las detecta, te conviertes en un criminal. Un detallito interesante que descubrí con cómo funciona el Wi-Fi en el ambiente del centro de operaciones, que funciona muy diferente a otros ambientes. Bien, ¿de cuál de todas esas cosas podría hablar? Vamos a ver. Había más cosas, pero de momento no las recuerdo. Por la manera como se graba Buenos Días Game Dev, no tengo todo lo que tengo a la mano cuando grabo los audios reales de modo protegido. Es por eso que son tan pocos los audios de esa calidad. Bueno, los audios con la calidad original que había antes, al menos en cuanto a calidad de contenido. También parece que hubo otro conecazo en el Game Dev profesional. Tal vez estuve a punto de presenciar dos en el Game Dev amateur, pero bueno, salvo por el profesional, los del amateur no ocurrieron, pero algo me dice que pueden ocurrir en cualquier momento. Lo malo de esas cosas es que uno nunca se entera por boca del que se le ocurren, sino por gente que tiene cerca. Y a veces no hay gente que tiene cerca para evitar que sucedan. Muy al fondo se empieza a oír los aullidos de la fauna. Saben, he oído muchas controversias alrededor del horario de verano. Se supone que el horario de verano está hecho para gastar menos energía, pero esa idea surgió en una época donde energía era sinónimo de luz. De hecho, mucha gente de otras generaciones así es como se refiere a la energía eléctrica, como la luz. Pero si revisamos los consumos eléctricos en una vivienda, con los modernos focos LED, la luz es el menor porcentaje del gasto. La mayor parte de la energía se va en regular la temperatura, y no estoy hablando de aire acondicionado, inclusive un humilde refrigerador, y algunos aparatos de potencia relativamente alta, o no tan alta, pero que están prendidos durante todo el día. Aunque tomando en cuenta que los normies ya no utilizan computadoras por voluntad propia más que cuando trabajan, sino que para sus asuntos de normies les basta un smartphone, el consumo eléctrico casero también ha bajado. Porque como decía el buen programador de videojuegos que todo mundo conoce y que no tengo que mencionar, lo que gasta un teléfono celular moderno, teléfono móvil moderno, es apenas una fracción de lo que costó, en comparación con el gasto de energía de una tarjeta de aceleración gráfica de alta gama, que puede gastarse toda esa energía en un solo día. Otra cosa que me sorprende del horario de verano, bueno, ya habíamos dicho de por qué se inventó y qué es lo que sucedió después. Al final, el mundo se acostumbró tanto al horario de verano que ajustó todo su modo de vida. Y ahora tenemos que ajustarnos todos los demás a ese modo de vida, inclusive los mismos norteamericanos, los mismos gringos. Bueno, al rato van a decir que gringo es despectivo, así que los llamaré estadounidenses, aunque ellos mismos ya están viendo que no les rinde la energía tan bien como antes. Bien, el asunto es que cada que algún político loco quiere reajustar ese horario, todos alrededor de él tienen que ajustarse. O como sucedía en cierto pueblo de aquí de México, que no recuerdo qué pueblo era, aceptan el horario de verano, pero hacen todo una hora después. Así que materialmente, una cosa que no deja de sorprenderme del horario de verano es lo dependientes que son muchas personas de su, ¿cuál sería el término? Su ambiente natural. Se dice, por ejemplo, que hay ciertos animales de granja que cuando hay un eclipse de sol, ellos creen que llegó la noche. Y aunque el eclipse de sol dura apenas unos minutos, para ellos cuando el sol vuelve a salir, ya pasó otro día. Esa conducta que nos parece tan absurda no es tan alejada de la realidad de muchos humanos. Yo diría que la mayoría. Bueno, tampoco me puedo alejar demasiado de esto. Como ya comenté en un episodio anterior, la mitad del despertador en el centro de operaciones es óptico y la otra mitad es sonoro. A la hora de despertar, un timer enciende un foco
bastante potente que ilumina el dormitorio. Foco potente y de lo que llaman luz fría, pues mientras más fría es la luz, más te activa. Ahora lo que tengo que resolver, y ya lo había resuelto en otro tiempo, es bajar la luz a la hora de dormir, para lo que se necesita luz cálida con un valor K lo más bajo posible. Hasta en una época llegué a utilizar un foco rojo, pero de pronto podía pensarse que, tengo que contar esa anécdota también. Bueno, ya que no tengo nada que hacer, la voy a contar. Alguna vez, durante la era del GP32, estaba programando algunas cosas junto con unos amigos en un taller de electricidad perteneciente al padre de uno de ellos. Este taller eléctrico estaba junto a lo que vamos a llamar aquí una sala de masajes. Todo el mundo sabe que en esas salas de masajes lo que realmente son esos masajes. Bien, alguna vez alguien tocó la puerta creyendo que nosotros éramos de ese negocio. Ya simplemente le hicimos con señas de que era en la puerta de al lado. Y el otro dijo, no, pero nada más voy para tal cosa. Ok, que se divierta, no nos importa lo que vaya a hacer. Creo que eso pasó más de una vez. Bueno, tomando en cuenta que eso podría pasarme con el foco rojo y que era demasiado notorio, dejé de usarlo. Bien, esa manera como el ser humano reacciona con la luz se llama ritmo circadiano. Y si bien el ser humano tiene la suficiente voluntad para oponerse a él, no somos del todo inmunes, aún los que somos conscientes de su existencia y de cómo funciona. Tal vez. De hecho, hay unos focos que se están poniendo de moda entre la gente que toma la tecnología como estilo de vida y no como una manera de resolver situaciones. Hay unos focos que se pueden regular tanto en tonalidad e intensidad por medio de métodos computacionales. Smartphone para los normies. Son muy útiles en fotografía, pero un uso que se le puede dar es manejar el ritmo circadiano. En mi opinión, esos focos son demasiado caros para lo que hacen. Saldría más barato tener un foco principal y 2 lámparas según lo que necesitemos. Por no mencionar que uno de estos focos quedó inservible cuando la empresa que lo vendía dijo vamos a dejar de darle servicio a este foco. Y pasó lo que con muchos videojuegos que solo se pueden jugar estando conectados a internet. Cuando deja de ser rentable la cantidad de jugadores que juegan el juego, el dueño del juego dice, ¿saben qué? Su juego va a dejar de funcionar porque ya no es negocio. Y se quedan con el equivalente de software de un ladrillo. Ladrillo que al ser inmaterial no sirve ni siquiera como pisapapeles. Bien, lo mismo le pasó a la gente de estos focos. Pagó por tener un foco que funcionara y un día el foco se briqueó, no me gusta ese término, quedó inservible porque la empresa que lo manejaba dijo vamos a dejar de darle servicio. Ahora me pregunto, ¿qué necesidad hay de conectar un foco a un servidor central? ¿Por qué no simplemente se conecta directamente con el teléfono? No quiero pensar que hay algún sistema de espionaje incluido, pero probablemente la respuesta sea la misma de por qué la mayor parte de los sistemas que vi cuando estudiaba, épocas que prefiero no recordar con mucho detalle, por qué todo parecía estar hecho para internet cuando el sistema no estaba conectado a internet. Y era porque los soquetes que hacían esos sistemas apenas sabían un poquito de programación web y con eso resolvían todo. Obvio, necesitaban máquinas muy potentes para correr sistemas que hubieran podido correr en una vieja máquina. En una máquina que no valía ni la 10ª parte. Pero bueno, ahora que he estado en el hoyo normie me he dado cuenta de cómo la gente del dinero se maneja. Prefieren invertir mucho en computadoras que no van a explotar al máximo y servicios que lo saquen rápido de los problemas con tal de seguir operando. Y es por eso que la gente de computación parece que gana mucho dinero por no hacer nada. Y también es mi punto de ventaja porque siempre puedo... no debería de hablar mucho sobre eso. Solo digamos que espero que me transfieran a la torre de aguas porque... no debería de dar muchos detalles de lo que ocurre en el hoyo normie, pero digamos que hago lo mismo que en el centro de operaciones. Hay cosas que no puedo hacer obviamente en el hoyo normie y yo creo que nuestro crítico favorito de animación estaría orgulloso de esa mejora. Sí, estoy refiriendo a perder el tiempo y en cosas que no me permiten programar. De hecho, con todo y el ambiente adverso he podido programar más de lo que he programado en el centro de operaciones en épocas en el que no es muy salubre. ¿En qué estábamos? Sí, de que la gente se sigue quejando del horario de verano a pesar de tener décadas de haber sido implementado porque
depende demasiado de la naturaleza. No es bueno depender tanto de la naturaleza. Esas cosas son como el viento. No puedes controlar el viento, pero puedes evitar que te empuje. Y si sabes lo suficientemente del viento, puedes utilizarlo a tu favor para navegar o volar. Otra cosa que podría utilizar para rellenar este espacio. Verán, sí, creo que sí puedo hablar de esto lo suficiente. Llevo aproximadamente 3 años con una computadora de escritorio que he armado poco a poco. Cuando la armé tenía un adaptador Wi-Fi 802.11n capaz de transferir 300 megabits por segundo. Funcionó vamos a decir cómo funcionó en esos 3 años. Mi razonamiento es, la velocidad de internet que estoy pagando está muy por debajo de esos 300 megabits por segundo, así que no tiene mucho caso invertirle más. Bueno, eso y que en esa época no se habían inventado adaptadores más avanzados, o por lo menos no habían llegado a la tienda del pueblo. Ahorita me estoy acordando que hubo una noticia interesante que voy a dejar para otro podcast y que pondría en riesgo la subsistencia, el empleo de muchos reputados y tituladísimos ingenieros en computación. Pero bueno, sigamos con lo del Wi-Fi. Bien, pongo feliz mi equipo con su doble antenita, pero que no dejaba de ser Wi-Fi N de 4ª generación. Durante las mañanas funcionaba bien, durante la tarde funcionaba como al 50 o 60% de su capacidad, y entre las 6 de la tarde y 11 de la noche era completamente inusable, con velocidades casi comparables a la época del internet telefónico. Bien, lo primero que descubrí es que el módem, como le llaman, esa cosa es módem, ruteador, switch y contacto con el Slim, no era lo suficientemente avanzado, así que estaba tan dañado que se tuvo que cambiar. Mejoró un poco el desempeño, pero seguía siendo inusable durante las noches. Entonces, brinquémonos a la época actual. Aparte de la computadora de escritorio que armé hace 3 años, tengo también una laptop conseguida en finales de julio del 2020. Como sabe, no me gusta dar detalles técnicos de mis computadoras, ni mucho menos de cosas que haya hecho, porque si son demasiado insignificantes se ríen de mí, y si son demasiado poderosas me odian. No es la mejor que tienen, pero es lo suficientemente buena para lo que estoy haciendo, y todavía se puede modificar aún más. Bien, esta computadora tenía un adaptador Wi-Fi de 5ª generación, pero nunca la había conectado a internet en el centro de operaciones, pues esa la compré para poder programar en el hoyo normie. Bien, una noche en el que la velocidad de el internet se medía en kilobytes, la velocidad de bajada, prendo esta laptop y a la hora para sacar unos archivos del podcast, y noto con sorpresa que registra la velocidad completa por la que estoy pagando. Me puse a investigar y resultó que la bajada de la velocidad de internet no era por el excesivo tráfico como yo pensaba, sino por interferencia. Bueno, al ser el centro de operaciones está en un lugar donde hay la población es muy densa y recibe señal de demasiadas antenas y muchos aparatos. Y el Wi-Fi de 4ª generación es susceptible a interferencias, mientras que el de 5ª generación no lo es, o no tanto. Total, que le cambio el adaptador a la computadora de escritorio por uno de 5ª generación, y después porque aunque la máquina tiene 3 años, el servicio de internet tiene bastantes más, por fin tuve, durante todo el día, la velocidad completa de que estoy pagando, que es la pasmosa velocidad de 10 megabits por segundo. Dejo un espacio para que se carcajeen. Esto me recuerda a otro asunto que ocurrió en el 2005, cuando discutía con unos amigos que jugaban juegos en línea. En ese tiempo era el Tibia, un juego en línea relativamente insignificante, pero que se podía jugar con conexiones a internet bastante tercermundistas. Me platicaba uno de los jugadores que estaba hablando con otros jugadores de otra parte del mundo y les decía que él tenía una conexión a internet muy lenta. Cuando les explicó que era una conexión a internet por dial-up, o sea, por internet telefónico, se carcajearon de él. Dijeron que ese tipo de conexiones solo se utilizaban en países africanos o donde no había suficiente civilización. Probablemente todavía se usan en algunos lugares, aunque para como están las redes, manejar una red dial-up puede resultar más caro que inclusive una red 5G. Todo depende de la infraestructura. Bien, el asunto es que al fin tuve
un internet operativo después de mucho tiempo. Sí, ya sé que debería de tener una red cableada Ethernet, pero el centro de operaciones no se construyó de esa manera. Bueno, el lugar donde está, pues, el centro de operaciones no es un lugar físico, sino un punto X, Y, Z donde ocurren las cosas. Tranquilamente lo puedo mover a cualquier parte. Bueno, a cualquier parte disponible. Bueno, creo que grabé bastante y esta computadora aparte falló. Y tal vez se perdió parte del audio. Bien, mejor me preparo para salir al hoyo normie y guardo el asunto de los números ilegales y la carrera que va a poner en peligro el estilo de vida de nuestros reputados ingenieros en computación. Y me voy. ALV 2.V. Fin de la grabación.